Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se resuelven diferentes tipos de ecuaciones logarítmicas. Nosotros en este vídeo, en este cuestionario, nos vamos a centrar en dos formas de resolverlas. El primer tipo que vamos a estudiar es un tipo de ecuación logarítmica en la que únicamente vamos a tener que aplicar la definición del logaritmo. Van a ser unas ecuaciones en las que la incógnita se encuentre encerrado en el argumento de un único logaritmo. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo. En este ejemplo, como veis, en la parte del argumento del logaritmo es donde está la incógnita, que es realmente lo que define una ecuación logarítmica. Será de este tipo que estamos comentando, siempre y cuando en la expresión que a mí me den para la ecuación únicamente tengamos un logaritmo. Nosotros, cuando nos encontremos con esta situación, lo único que tenemos que aplicar es la propia definición de logaritmo. Por tanto, 5x más 4, el argumento, será igual que la base elevado al logaritmo. Una vez que hayamos deshecho el logaritmo a través de la definición, obtendremos la ecuación del tipo que sea. En este ejemplo en particular, resulta una ecuación lineal de primer grado, pero depende de la expresión que tengamos en el argumento del logaritmo, obtendremos un tipo de ecuación u otra, llegando incluso a presentarse ecuaciones exponenciales una vez que eliminamos el logaritmo de nuestra expresión. Vamos a seguir con nuestro ejemplo. Simplemente vamos a operar como una ecuación normal lineal y despejar la incógnita. Por tanto, en este caso en concreto, la solución sería x igual a 1. Al tratarse de ecuaciones logarítmicas, del tipo que sea, siempre tendremos que comprobar las soluciones obtenidas. Por tanto, siempre tendremos que preguntarnos si x igual a 1 es solución. En este momento, en el momento de la comprobación, tenemos que recordar que el logaritmo de un argumento solo existía, solo nos devolvía solución si el argumento era positivo. Y es esa la razón por la que vamos a tener que comprobar siempre todas y cada una de las soluciones que obtengamos al transformar nuestra ecuación logarítmica a otro tipo de ecuaciones. Por tanto, nosotros ahora con esta solución x igual a 1 vamos a comprobar que efectivamente obtengamos un argumento positivo y que verifique a la vez esa ecuación. Por tanto, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Pues vamos a ver. Logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado es igual a 2, que es igual a 2. Perfecto. Por tanto, una vez que hemos verificado esta solución, ya sí que podríamos confirmar que x igual a 1 es solución de esta ecuación logarítmica. Ahora vamos a ver el segundo tipo de ecuaciones logarítmicas que vamos a ver en este vídeo y el último tipo de las ecuaciones logarítmicas con las que nos vamos a encontrar en este cuestionario. En los siguientes ejemplos que vamos a ver en este vídeo, vamos a seguir siempre el mismo procedimiento. En primer lugar, aplicaremos las propiedades de los logaritmos que acabamos de ver en el cuestionario anterior hasta obtener una ecuación logarítmica del primer tipo que hemos visto o hasta obtener una igualdad entre dos logaritmos, de tal manera que al ser iguales dos logaritmos en la misma base, serán iguales sus argumentos y con ello obtendremos esa ecuación transformada que nos dará la solución. Para ver el siguiente ejemplo, vamos a partir de esta ecuación. Vamos a empezar, como siempre. Vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos para ir compactando esta expresión hasta obtener o una igualdad entre dos logaritmos
o un logaritmo igualado a un número real, como hemos visto en los dos métodos que acabamos de mencionar. Como nosotros de cualquier manera tenemos que compactar esta expresión, vamos a utilizar primero, como hemos visto en el cuestionario anterior, que vamos a aplicar esa propiedad del logaritmo de una potencia. Una vez que ya hemos aplicado esa propiedad, podemos aplicar esa otra, la de la suma de logaritmos. Por tanto, nos queda el logaritmo del producto de esos argumentos. En este punto, como veis, ya tenemos esa igualdad entre logaritmos. Por tanto, a partir de aquí podríamos proceder a emplear el método B de la igualación de los logaritmos a través de la igualdad de sus argumentos. Y obtendríamos esta expresión ya no logarítmica. Intentad daros cuenta que cuando tenemos esto es muy fácil coger y simplificar las x, pero si hacemos eso, lo más seguro es que nos olvidemos de que hay soluciones que estamos eliminando y que no vamos a ver. Por tanto, vamos a intentar proceder siempre de esta manera. Pasamos ese término al otro lado e igualamos a 0. Vamos a sacar factor común, x al cuadrado, y obtenemos un producto de 3 factores realmente. Para que este producto sea igual a 0, como hemos visto, uno de los factores ha de ser igual a 0. Si igualamos este, x al cuadrado, obtenemos esta solución doble. Y si igualamos este a 0, obtenemos esta solución. Ahora, en vez de comprobar estas soluciones, ya que tenemos que comprobarlas siempre en la expresión inicial, vamos a proceder a continuar con el método A. Con el método A podemos seguir compactando esta expresión, pasando este término al otro lado, con el fin de obtener un único logaritmo igualado a un número real. Como en este caso, aquí acabamos de obtener la igualación a un número real. Solo falta compactar esta expresión en un único logaritmo. Por tanto, aplicamos la propiedad de la diferencia de logaritmos y obtenemos el logaritmo del cociente. Y aquí acabamos de obtener ese logaritmo elemental, esa ecuación logarítmica elemental, que es lo que hemos visto en el primer ejemplo. Por tanto, vamos a aplicar la definición de logaritmo y obtenemos que x al cubo entre 3x al cuadrado es igual a 10 elevado a 0, por tanto 1. Y obtenemos, eliminando ese denominador, esta expresión, que procediendo de la misma manera que hemos obtenido antes, llevamos a esta ecuación que no es más que esta. Por tanto, con ella obtendremos las mismas soluciones. Ahora que ya hemos obtenido las soluciones tanto por el medio del procedimiento B como del procedimiento A, vamos a comprobar esas soluciones. Primero vamos a comprobar esa solución de 0. Sustituyendo en esta expresión, quedaría 3 por el logaritmo de 0 es igual al logaritmo de 3 más 2 por el logaritmo de 0. Y aquí encontramos el primer problema, que es el logaritmo de 0. El logaritmo de 0 es igual a menos infinito. Aplicando la definición, vamos a ver. Yo tengo que elevar a x la base para que obtengamos el 0. Pues x tiene que ser igual a menos infinito, ya que así obtendríamos 10 elevado a esto. X es igual a menos infinito para que así, al aplicar las propiedades de las potencias, obtengamos 1 partido de 10 elevado a infinito, que es lo que me va a conducir a un resultado igual a 0. Realmente tiende a 0. Por tanto, esta solución de aquí no nos vale. Y la eliminamos. No es una solución válida a nuestra expresión original, nuestra ecuación verdadera. Ahora vamos a comprobar esa tercera solución de x3 igual a 3. Sustituyendo en nuestra expresión original, 3 por el logaritmo de 3
es igual al logaritmo de 3 más 2 por el logaritmo de 3. Aplicando todas las propiedades, nos queda que el logaritmo de 9 es igual al logaritmo de 9. Esto, si queréis, lo hacéis poco a poco y vais a obtener esta igualdad, que ya sí que es una igualdad válida y que realmente me está sugiriendo que esta solución de x igual a 3 satisface la ecuación que a mí me pedían resolver. Por tanto, la única solución válida es esta. Una vez que hemos visto este ejemplo, solo nos queda explicar el último ejemplo que vamos a estudiar en este cuestionario, en el cual uno de los dos métodos, o el método B o el método A, es realmente muchísimo mejor aplicar. Nosotros en este ejemplo verdaderamente nos daba lo mismo aplicar un método u otro. Realmente el B ha sido un método que ha sido un poquito más rápido y un poquito más directo, pero realmente hemos llegado al mismo resultado a través del método B como del método A. Pero en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo realmente va a ser uno el apropiado y el otro el que no está indicado. Como veis, aquí está nuestro último ejemplo y podemos observar una peculiaridad respecto a los ejemplos que hemos visto justo antes. En esta expresión tenemos todos los términos en forma logarítmica a excepción de uno, que es un número real. La existencia de este tipo de término es lo que me va a hacer pensar en la selección de uno de los dos métodos que hemos visto. En concreto, el segundo método en el que hemos ido operando hasta obtener un único logaritmo. Por tanto, cuando ocurra esto, lo más sencillo va a ser recurrir a este procedimiento, aunque como vamos a ver al final del todo, no es exclusivo. Vamos a seguir con ese procedimiento, en el cual vamos a ir aplicando todas las propiedades de los logaritmos, al igual que hemos hecho antes, hasta obtener este único logaritmo. Vamos, en primer lugar, a aplicar la propiedad de la suma de logaritmos. Fijaos que aquí, aunque tengo todos los logaritmos desarrollados, no tenemos ningún coeficiente numérico que multiplique a nuestros logaritmos. Por tanto, vamos a poder aplicar directamente las propiedades de la suma de logaritmos o de la diferencia de logaritmos. Por tanto, aquí directamente nos queda el logaritmo del producto de 2x menos 3 por 3x menos 2, igual a 2 menos el logaritmo de 25. Perfecto. Como nuestro objetivo va a ser dejar aquí el valor numérico aislado, como lo tenemos aquí, vamos a pasar este logaritmo al otro lado. Por tanto, nos queda logaritmo de 25 más el logaritmo de este producto de binomios. 2x menos 3 por 3x menos 2 igual a 2. Como veis, aquí podemos volver a aplicar esa propiedad de la suma de logaritmos, que es lo que vamos a hacer, quedando el logaritmo de, bueno, aquí vendrían corchetes, 25 por 2x menos 3, 3x menos 2, igual a 2. Y como veis, acabamos de obtener esa expresión en la que únicamente tenemos un logaritmo. Por tanto, ahora ya podemos aplicar la definición del logaritmo y transformar una ecuación logarítmica en otro tipo de ecuación, quedando 150x cuadrado, esto lo podéis hacer para comprobar que lo he hecho correctamente, igual, ahora tengo aquí un logaritmo en base 10 decimal, por tanto será 10 al cuadrado, que es lo mismo que 100. Y veo que me queda en esta ocasión una ecuación de segundo grado. Podría tener una ecuación de tercer grado, como en el ejemplo anterior, una ecuación bicuadrática, etcétera, etcétera. Ecuaciones que ya hemos aprendido a resolver al principio de este curso. Operando esta expresión nos queda esta ecuación de segundo grado.
Nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido dividir entre el factor común que tenemos aquí, que es el factor común, si no me equivoco, de 25. Resolviendo sin más, de la manera que conocemos, obtendríamos dos soluciones. 2 y un sexto. Como ya hemos visto, las ecuaciones logarítmicas tenemos que estar comprobando constantemente las soluciones que obtenemos. Para la primera solución, tengo que x sub 1 es igual a 2, por tanto nos quedaría el logaritmo de 2 por 2, 4, menos 3, 1, más el logaritmo de 3 por 2, 6, menos 2, 4. Igual a 2 menos el logaritmo de 25. Bueno, como veis, todos los argumentos nos quedan mayores o iguales que 0. Por tanto, esta solución parece que es correcta. Podríamos utilizar la calculadora para determinar estos logaritmos decimales y ver que efectivamente se comprueba la igualdad. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con el segundo resultado. El logaritmo de 2 por un sexto es un tercio. Un tercio menos 3. No vamos a continuar porque yo aquí ya estoy viendo que este argumento se me va a quedar negativo, ya que me queda 1 menos 9 partido 3, por tanto me va a quedar menos 8 tercios. Y al ser un argumento negativo, no va a poder ser solución de nuestra ecuación logarítmica, ya que va en contra de la propia definición de logaritmo. Consecuentemente, esta ecuación logarítmica tiene una única solución. Como hemos dicho al principio de este ejemplo, al tratarse de una ecuación logarítmica en la cual interviene un término no logarítmico, hemos visto que este procedimiento era el más recomendable, pero como hemos dicho, no es el único. Ahora vamos a borrar todo esto y ver qué modificaciones tenemos que hacer en esta expresión, en concreto con este 2, para poder resolverlo por el otro método y aprovecharnos de la igualdad de logaritmos. Nosotros, para poder utilizar el método de la igualdad de logaritmos, necesitamos que todos los términos de esta expresión sean logaritmos. Por tanto, tengo que pensar en qué transformar para que este 2 se convierta en una expresión logarítmica. Nosotros ya hemos visto que podemos hacer el logaritmo decimal de 10 al cuadrado, ya que el logaritmo decimal de 10 al cuadrado es igual a 2. Y de esa manera yo realmente no estoy introduciendo ninguna modificación y la expresión queda equivalente. Por tanto, vamos a reescribir esta expresión ya aplicando las propiedades. Logaritmo de 2x menos 3 por 3x menos 2, con esa propiedad de la suma de logaritmos, igual a logaritmo decimal de 10 al cuadrado menos logaritmo de 25. Aquí lo dejamos tal y como está. Y en este miembro vamos a aplicar la propiedad de la diferencia de logaritmos. 100, porque 10 al cuadrado es 100, entre 25. Perfecto. Y en este punto ya podemos aplicar esa igualdad de logaritmos, quedando la misma expresión que, si recordamos, acabamos de obtener a través del otro procedimiento. Si quitamos este denominador, me quedaría esto. A partir de este punto no vamos a continuar, ya que es idéntico a como hemos continuado en el punto anterior. Nuestra recomendación particular es que se haga siempre por el procedimiento más sencillo, ya que
Aquí nosotros tenemos que estar pensando en qué logaritmo poner para que sea igual al término independiente de nuestra expresión. Pero como siempre, cada cual tiene su manera apropiada a cada estilo de aprendizaje. En este cuestionario, el que vamos a hacer a continuación, se van a presentar ejercicios de este tipo. Normalmente la dificultad se va a encontrar en el tipo de expresión que obtengamos al transformar la ecuación logarítmica en otro tipo de ecuación. En este caso es de segundo grado. Ya hemos visto que podemos encontrarnos con ecuaciones de tercer grado o incluso con ecuaciones exponenciales que ya hemos tratado en este propio tema. Recordaros que todas las dudas que os surjan en el transcurso de este cuestionario, que las trasladéis al foro si no las podéis resolver viendo tantas veces como queráis este vídeo. Mucho ánimo con el cuestionario y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.